Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en el municipio de Denia y vamos a enseñaros el centro, la zona del casco antiguo. Vamos allá. Empezamos nuestro recorrido en una de las calles más tranquilas del centro de Denia. Mientras que disfrutan de las imágenes y de todo lo que os estamos enseñando, tanto imágenes normales como imágenes del dron, para tener una mejor idea de cómo se ve el municipio en su totalidad, les contaremos datos clave sobre esta ciudad mediterránea: la ubicación, el clima, la historia, la economía actual y el trabajo, los servicios básicos esenciales que se pueden encontrar por aquí y también los precios de la vivienda, tanto para comprar como para alquilar. Denia, para aquellos que no lo conocéis, se encuentra en la provincia de Alicante, más al norte, dentro de la Comunidad Valenciana, en la costa este de España, y su ubicación es estratégica, muy importante, porque se encuentra a aproximadamente 100 kilómetros de Valencia y 100 kilómetros de Alicante. Está a una distancia media entre ambas. Una de ellas es la capital de la provincia, que es Alicante, y lo otro es la capital de toda la Comunidad Valenciana, que es Valencia, lo que la convierte en un punto intermedio ideal para aquellos que buscan tranquilidad sin alejarse de los grandes centros urbanos. El clima en la zona de Denia es típicamente mediterráneo. Los inviernos son bastante suaves y los veranos son muy cálidos. La temperatura media anual, igual que en nuestra zona de Alicante, por ejemplo, Villajoyosa, Playa de San Juan, Benidorm, Altea, ronda unos 18 grados, lo que permite disfrutar sobre todo de los espacios al aire libre, como estos de aquí que veis ahora mismo en la pantalla, que es el puerto y los paseos cerca del agua en Denia. Paseos al aire libre, las playas se pueden disfrutar la gran parte del año. Los otoños sí que pueden ser algo más lluviosos, pero por lo general es un clima soleado y agradable. Como veis, incluso ahora que estamos en pleno febrero, hace mucho sol, el cielo es azul, las aguas son muy tranquilas y hace un día estupendo para poder descubrir esta increíble zona, pasear por la playa, ir de compras o simplemente sentarnos en una terracita, en un banco, cerca del puerto o la playa para disfrutar de su clima. En Denia, en general, se habla dos idiomas oficiales: el español, obviamente el castellano, y el valenciano. El valenciano obviamente sí que se usa y hay gente más mayor que lo usa día a día para hablar, pero la mayoría de los residentes aquí son bilingües y, al igual que pasa en muchas zonas turísticas, también se habla inglés, francés, alemán. Hay una comunidad extranjera muy grande que vive en esta zona, por cierto, por lo que hablar castellano es lo más importante. Si alguien habla valenciano, estupendo; si no es el caso, tampoco pasa nada. Según los datos recientes del 2024, finales del año pasado ya, la ciudad de Denia tiene aproximadamente unos 50.000 habitantes, aunque obviamente en verano aumenta debido al turismo y también no sabemos exactamente cuántas más personas viven aquí porque hay población extranjera que no está empadronada, por ejemplo. Un dato interesante es que más del 20% de la población es extranjera, principalmente procedente de Reino Unido, Alemania y Francia. Todas aquellas personas que buscan calidad de vida, que buscan un buen clima, sol, estar cerca del mar Mediterráneo. Y esto hace que Denia, pues obviamente, tenga una gran diversidad cultural, una amplia oferta de servicios adaptados a aquellos que han venido aquí, a los extranjeros que la han elegido para vivir el resto de sus vidas, incluyendo tiendas tipo productos internacionales, academias de idiomas, centros de asistencia para extranjeros y gestorías y asesorías, como puede ser la nuestra, la parte que llevamos de extranjería, para poder ayudar a establecerse aquí de manera legal, arreglar todos los trámites referentes al CUE, TIE, seguros de salud, apertura de cuenta bancaria, por ejemplo, o el empadronamiento, que no es menos importante, es uno de los documentos principales que tenéis que tramitar
cuando lleguéis aquí a España y encontréis una propiedad donde vivir, ya sea de alquiler o de compra. En nada hablaremos sobre diferentes servicios que ofrece esta ciudad, pero primero vamos a hablar un poquito sobre la historia de Denia. Antiguamente, por cierto, la historia de Denia se remonta a más de 2000 años de edad, durante la época romana, esto fue un importante puerto comercial ya por aquel entonces en el Mediterráneo. Y después Denia se convirtió, bajo el dominio musulmán, en el siglo XI más o menos, se convirtió en la capital de un reino taifa independiente, lo que impulsó su desarrollo cultural y comercial. Y después, tras la conquista cristiana, la expulsión de los moriscos, de los moros, la ciudad pasó pues, por una etapa un poco de declive y tras ello resurgió gracias al comercio de la pasa, estableciendo importantes vínculos con Inglaterra y otros países europeos. Básicamente estaban vendiendo la pasa a otros países, comerciando con ello. Hoy en día, Denia es una ciudad muy moderna, vibrante, es una zona que ofrece mucha calidad, que ofrece muchísimos servicios y hay muchos edificios históricos y culturales, obviamente, como los que podéis ver enfrente. Combina perfectamente su pasado histórico con el presente, que sí que está ya más enfocado en el turismo y la gastronomía. Hoy en día, al igual que cualquier otra localidad del Mediterráneo, obviamente el turismo es uno de los motores principales, ya que en el pasado, como bien sabéis, pues, al estar cerca del mar se basaba en pesca, comercio marítimo, comercio de la pasa. Ahora el turismo lo ha cambiado todo por completo. Y esto es ¿por qué? Pues gracias a sus playas, el clima privilegiado, muy bueno, gastronomía de calidad. Denia incluso ha sido reconocida como ciudad creativa de la gastronomía por la UNESCO. Y cuenta con amplia gama de restaurantes, hoteles, actividades recreativas, edificios históricos, iglesias, parroquias, museo y muchísimo más, lo que lo convierte en un destino turístico bastante atractivo, por cierto. Además del turismo, otros sectores que sí que se podría decir que ofrecen empleo en esta zona sería el sector de construcción, por ejemplo, el sector de hostelería, que va ligado al turismo, el sector de servicios, son los más fuertes aquí, por lo que si queréis trabajar en el mercado inmobiliario, en construcción, en hostelería, hotelería, comercio en general, pues, o trabajar con turistas, con extranjeros, practicar idiomas, traducción, etcétera, pues esto puede ser un buen lugar para vosotros. Los servicios básicos que se encuentran aquí en la zona. Denia cuenta con todos los servicios esenciales para una vida cómoda y segura además. De sanidad, por ejemplo, hay un hospital público de referencia, el Hospital de Denia, que está justo a la entrada, además de varios centros de salud y clínicas privadas, por cierto, y hospital privado incluso. Existen farmacias abiertas 24 horas, servicios médicos de urgencia, de educación, por ejemplo, hay colegios públicos y privados, incluyendo opciones bilingües en español e inglés, que es muy importante para aquellos que no son españoles como tal, que viven aquí. Hay escuelas internacionales en localidades cercanas. Hay buen transporte público que está comunicado por carretera. Hay ferry directo a Ibiza y Formentera desde aquí. También a las Islas Baleares, que es un punto clave, por cierto. Además, cuenta con una línea de tren regional, tranvía, que conecta con Alicante y Benidorm por la línea 9, por lo que cómodamente podéis viajar. También hay una gran oferta de supermercados, tiendas locales, mercados tradicionales como el Mercado Central o el Mercadillo, que por cierto se hace justo enfrente y a la izquierda, toda la avenida que veremos con árboles, es donde se suele realizar. Hay centros comerciales, gimnasios, una gran cantidad de actividades al aire libre, senderismo, deportes acuáticos. Muchos preguntarán, ¿es un lugar seguro para vivir? Pues la verdad es que sí. Denia es una ciudad tranquila, relativamente, menos en verano, pero por lo general sí lo es. Y es una ciudad segura, lo que es lo más importante para familias. Hay presencia de policía local y guardia civil en la zona.
Hay servicios de emergencias y asistencia también para extranjeros en caso de necesidad, por lo que realmente tendréis todo lo necesario y más si queréis vivir aquí. El mercado inmobiliario. Vamos a hablar sobre la compra y los alquileres aquí en la zona. Si estás pensando en vivir en Denia, aquí tenéis una idea de los precios actuales en el mercado inmobiliario. Para comprar, primero, el precio medio de la vivienda en Denia es de aproximadamente 2.895 euros por metro cuadrado, lo que significa que un piso de 100 metros cuadrados os costaría unos 289.500 euros. Es un precio medio. ¿Por qué? Porque hay viviendas bastante baratas y después hay viviendas que son villas o casas alrededor que valen millones. Para alquilar, el precio medio de alquiler es de unos 10,6 euros por metro cuadrado al mes. Lo que varía, pues obviamente cuanto más cerca de la playa o servicios, más caro va a ser. Un piso de 100 metros cuadrados os costaría 1.060 euros por mes de media. Existen diferentes opciones de la vivienda, como apartamentos en el centro, villas con vistas al mar, en las afueras de la ciudad, pero nosotros ahora mismo nos vamos a centrar en todo aquello que es el centro de Denia. Y aquí están las viviendas para comprar. Lo primero, un piso de 115.000 euros bajo 10.000, 3 dormitorios, 71 metros cuadrados y es planta tercera exterior. Pero no tiene ascensor, de ahí el precio. Lo siguiente, también 115.000 euros, 2 dormitorios, 70 metros cuadrados, cuarta planta exterior y también sin ascensor. De ahí que suele costar un poquito más barato, porque no todo el mundo puede subir. 138.000 euros con garaje incluido, de un dormitorio, 40 metros cuadrados, con licencia turística supuestamente, en una buena urbanización con piscina. Tenemos un piso de 4 dormitorios, 104 metros cuadrados, cuarta planta, pero con ascensor ya. Y de ahí que el precio sube, 143.000 euros y tiene inquilinos dentro de la vivienda. Así que igual no se podría entrar a vivir de forma inmediata como tal. 145.000 euros cuesta un estudio que hay que reformarlo por completo prácticamente. 70 metros cuadrados, es bastante grande. Un ático, 220.000 euros con garaje incluido, que es un plus enorme. 2 dormitorios y 90 metros cuadrados en un edificio con ascensor y tiene algo de vistas al mar. Otro ático con terraza enorme, 276.000 euros. 3 dormitorios, 102 metros cuadrados. Cuarta planta, pero tiene ascensor. Dúplex bastante extraño en un centro comercial prácticamente, 378.000 euros. 87 metros cuadrados, bastante grandecito, pero es un solo espacio. Un piso de nueva construcción también existe a partir de 141.000 euros, no incluye garaje y tiene 43 metros cuadrados. Lo siguiente, una casa adosada, 165.000 euros, 3 dormitorios y 100 metros cuadrados. Y le sigue otra casita con su jardín muy bonita, estilo típico mediterráneo, 215 casi 1.000 euros, 3 dormitorios, 150 metros cuadrados y tiene garaje incluido. Es un adosado triplex, por lo que tiene 3 plantas. Pisos para alquilar hay a partir de 595.000 euros al mes, un dormitorio, 45 metros cuadrados. Por cierto, aquí hay un colegio que se llama Maristas, un colegio San Juan Bautista. Les siguen otros pisos como este, 790 euros al mes con garaje incluido, 2 dormitorios y solo 40 metros cuadrados. Es chiquitín y es un bajo, pero un apartamento moderno bastante para alquilar para una pareja valdría. ¡Oh, mirad esto! Esto es un coche del mercado, creo que de aquí, mercado de Denia. Mirad, tiene unas pestañas. Es un coche muy mono y es fácil de aparcarlo en toda esta zona. Esto es un plus muy, muy grande. Piso de 3 dormitorios, 107 metros cuadrados. Se puede encontrar aquí por 900 euros al mes a partir de este precio. ¿De acuerdo? Se pueden encontrar y está en pleno centro. Obviamente es un poco más antiguo, pero estáis en pleno centro de la ciudad. Lo siguiente es una casa adosada, aunque ponga independiente, 900 euros al mes, 2 dormitorios, 60 metros cuadrados, un poquito más cerquita del puerto, ¿vale? Hacia nuestra derecha, de donde hemos venido, básicamente hacia atrás, ahí es donde se encuentra. Un poco antigua, pero también vale.
Casa de pueblo, 1.140 euros al mes. Han bajado el precio, 3 dormitorios, 120 metros cuadrados. Y la verdad es que sí que se parece a una casa de pueblo, pero renovada por completo. Es una maravilla si os gusta este tipo de estilo. Bastante grande también. Y ya estamos cerca del mercado. Os lo hemos enseñado en vídeos anteriores de Denia que hemos grabado. Un edificio histórico de 1955. Aquí hay fruta, verdura, pescado, carne, charcutería, panadería, de todo, absolutamente de todo se puede encontrar por aquí. Y más edificios antiguos, restaurados, reformados. Mirad qué maravilla. Por eso es la parte más céntrica, pero a la par es el casco antiguo de este municipio. Como habéis podido ver, hay bastantes viviendas en venta aquí, alquiler algo menos y también se ve un poquito más en las páginas web, pero esto es principalmente porque ahí también están las viviendas de temporada, de semanales, quincenales, mensuales, alquiler de corta duración o hasta junio. Hoy aquí en el vídeo os hemos enseñado solamente el alquiler de larga duración, lo que significa quedarse años a vivir en esta propiedad con contratos anuales que permiten empadronamiento, que es lo más importante al fin y al cabo para agilizar todas las gestiones. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante e informativo. Esta zona es la más céntrica, está repleta de negocios, pero aún así hay viviendas donde la gente vive a lo largo de todo el año y otras que se destinan para el turismo. Hay mercado municipal y muchísimos más servicios básicos y no tan básicos que podéis necesitar aquí en Denia. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós. Tenemos muchos más vídeos descubriendo diferentes zonas de nuestro país que es España. Suscribiros a nuestro canal para no perderos nada.